Historias para Catecismo. La verdadera sabiduría cristiana se encuentra en el Catecismo. Escúchanos y disfruta cada día de una historia nueva que ilustre los principios doctrinales de nuestra fe. Ya sea que te presentemos vidas de santos, anécdotas de cristianos o libros de espiritualidad católica, en Historias para Catecismo encontrarás el material necesario para disfrutar más de las verdades de la fe. Acompáñanos. 14 de mayo. San Pacomio. Abad y confesor, 276-348. Nació San Pacomio de padres gentiles, en la Tebaida, pero a pesar de vivir en el paganismo, tuvo desde niño instintivo horror a la idolatría, y así, cierto día que su padre le llevó a un sacrificio de sus falsos dioses, a orillas del río Nilo, no pudieron responder los demonios a las preguntas de los sacerdotes. Enojáronse estos en gran manera contra los padres de Pacomio y les dijeron: ¿por qué habéis traído aquí a un enemigo de nuestros dioses? Echadle luego y que no vuelva más. Ellos, espantados, tomaron de la mano al niño y huyeron despavoridos, porque temían las iras de la muchedumbre. Este incidente impresionó mucho al joven Pacomio, y su recuerdo atormentaba no poco a aquella alma nacida para conocer y amar la verdad. Siendo soldado, tuvo ocasión de tratar con algunos santos y caritativos monjes y, después de conversar con ellos, vinieronle deseos de conocer una religión que producía tales ejemplos de virtud. Acabada su milicia, se fue a una aldea de la Alta Tebaida, donde moraban algunos siervos de Dios, de los cuales fue enseñado y bautizado. La misma noche de su bautismo tuvo un sueño, vio que del cielo caía sobre su mano derecha un rocío que se convertía en miel, y al mismo tiempo oyó una voz que le decía: Pacomio, este rocío es señal de la gracia que Cristo te da. Con esta visión se encendió más Pacomio en el amor divino, determinó luego renunciar al mundo y consagrarse a la vida monástica. Fuese, pues, a las montañas de la Tebaida y se echó a los pies del santo ermitaño Palemón, suplicándole que le admitiese en su compañía. Solo me sustento de pan y sal, le contestó el santo anciano, y mis noches se emplean en cantar salmos y en meditar las sagradas escrituras. Pacomio, admirado de vida tan áspera y dificultosa, le respondió: sin embargo, espero que merced a vuestras oraciones, el Señor me dará gracia para perseverar hasta la muerte en este género de vida. Maravillado Palemón de oír estas palabras le abrió la puerta de su celda y le recibió. Pacomio cumplió lo prometido. De allí en adelante llevó totalmente vida de oración, ayunos, austeridades y vigilias. Después de rezar se ocupaban ambos en hacer sacos de pelos de camello y cestos de juncos y mimbres, y lo que sacaban de venderlos dábanlo de limosna a los pobres. Pasaban la noche en oración, dedicando solo 2 o 3 horas al descanso y, si Palemón veía tentado del sueño a Pacomio, para despertarle y vencer aquella tentación, le mandaba pasar de una parte a otra con espuertas unos montones de tierra. Tienes que estar alerta, Pacomio, le decía, no sea que el demonio te seduzca y vengan a parar en nada nuestros esfuerzos. A pesar de su ancianidad, Palemón ponía el primero la mano al trabajo para darle ejemplo. También le ejercitaba mucho en la obediencia. Llegó la fiesta de Pascua y Palemón dijo a Pacomio: hermano, hoy es fiesta para los cristianos, anda, pues, y prepara la comida. Fuese Pacomio y, teniendo cuenta con la solemnidad de aquel día, echó unas gotas de aceite a las hierbas silvestres de que se sustentaban los 2 anacoretas. Palemón bendijo las hierbas y se sentó para comerlas, pero, al ver el aceite, dióse una palmada en la frente y exclamó sollozando: a mi Salvador le dieron a beber hiel y vinagre, ¿y yo regalaría mi paladar con aceite? No quiso probar bocado. En el desierto, la montaña en donde vivían estos 2 siervos del Señor, se hallaba cubierta de extensos bosques, pasados los cuales, se llegaba a un dilatado desierto. Salió cierto día Pacomio a buscar leña y, cuando quiso volver, no halló el camino de la ermita. Con esto fue andando hasta que llegó a la aldea de Tabena, cita a orillas del río Nilo. Estaba allí en oración pidiendo al Señor que le mostrase el camino para volver a su ermita, cuando oyó una voz que le dijo: Pacomio, estate aquí y haz un monasterio, porque muchos vendrán a ti con deseo de salvarse, y tú los encaminarás conforme a la instrucción que yo te daré. Apareciósele entonces un ángel, el cual le dio una tabla en la que estaba escrita la regla que habían de guardar él y sus monjes. Fue Pacomio a juntarse otra vez con Palemón y le comunicó la visión que había tenido. Pidióle que viniese con él al desierto, y Palemón, entendiendo que aquella visión y regla era cosa del cielo,
le animó a poner por obra lo que Dios le había mandado. El santo anciano dejó también su celdilla de la montaña y fue al desierto con su discípulo. Ocurrió esto por los años de 325 y unos 20 después que San Antonio fundó el primer monasterio. A poco, Palemón acabó santamente su vida, consumido por los años y las penitencias. Grandes pruebas y victorias. El primer discípulo de San Pacomio fue su hermano mayor, que se llamaba Juan, el cual se abajó a ser inferior e hijo suyo en la vida religiosa y monástica. Muchas veces ocurre caso semejante en el claustro. Pero el demonio, nuestro común enemigo, viendo la vida perfectísima que llevaba Pacomio, le hacía cruel guerra para desmayarle, asombrarle y hacerle volver atrás, porque sabía de antemano que aquel esforzado monje llegaría a ser bellísimo ornamento de la iglesia y del desierto. Aparecíansele aquellos monstruos infernales para espantarle, traían a su memoria el recuerdo de las vanidades del siglo, de los regalos y delicias de que podría gozar en el mundo. Pacomio vencía estas tentaciones internándose más y más en la soledad y redoblando las oraciones y austeridades. Al volver por la tarde al monasterio, salíanle al paso multitud de diablillos que corrían tras él ladrando como suelen los perros cuando no alcanzan la presa. Otras veces iban delante de él como soldados en formación y, haciendo como que aplaudían cuando pasaba, decíanse unos a otros: paso, paso, dad lugar al hombre de Dios. Viendo los diablejos que aquello no les valía, tentáronle de risa, haciendo delante de él cosas que le pudiesen provocar. Así, mientras oraba, un diablillo en figura de un enorme gallo se ponía delante de él y cantaba a más no poder para distraerle de la oración, y, viendo que el santo permanecía grave y recogido, se le saltaba a la cabeza y empezaba a picotearle recio y arañarle con las uñas de las garras. Pacomio no le hacía caso y con solo la señal de la cruz ahuyentaba al diabólico gallo. Otro día, al salir a rezar, vio el santo alrededor de una palmera una caterva de diablejos muy menudos, los cuales pretendían hacerle reír y distraerle, porque, agarrándose todos ellos al tronco de la palmera, la sacudían con furia para que cayesen las hojas, recogían luego en un santiamén todas las caídas, las juntaban en fajos y empezaban a arrastrarlos con grande esfuerzo, como si de trasladar montes se tratara. Pacomio se contentaba con hacer la señal de la cruz, y al punto se desvanecían aquellos diabólicos trampantojos. Mas no por esto dejaron de molestarle y perseguirle. Probaron de acometerle con tentaciones deshonestas, trayendo a su mente visiones de escenas abominables. Otras veces, al ir Pacomio a tomar su fugaz sustento, los demonios, en forma de mujeres hermosas y lascivas, se querían sentar a la mesa a comer con él. Salió victorioso el santo de esta nueva prueba y de todas las demás, llegando con esto a un alto grado de caridad. Para poder estar siempre alerta contra los embates del enemigo, el valeroso y esforzado Pacomio pidió a Jesús, vencedor de Satanás en el desierto, que le concediese la gracia de no estar sujeto al sueño. Un pueblo en el desierto. Llegaba el día en que muchísimas almas iban a santificarse y ganar el cielo viviendo y luchando en aquella soledad de Tavena. Una noche, mientras oraba Pacomio, se le apareció de nuevo el ángel y le dijo: Pacomio, el Señor quiere que seas ministro suyo para reconciliar a su pueblo. De allí a pocos días comenzaron a venir de diversas partes muchos desengañados del siglo, deseosos de salvarse. Más de 100 monjes se juntaron en breve tiempo. Los montes de la Tebaida, decía más tarde San Atanasio, están poblados de cristianos que pasan el día y la noche cantando salmos, estudiando, ayunando, orando y trabajando para dar limosna, conservan entre sí el espíritu de paz, de unión y caridad. A la vista de tan devotos solitarios podemos otra vez exclamar: cuán hermosos son los tabernáculos de Jacob y cuán bellas las tiendas de Israel. Como frondosos valles cubiertos de fresca sombra, como islas deliciosas en medio de anchuroso río, como pabellones que el Señor ha levantado para sí. San Pacomio gobernaba a sus monjes conforme a la regla que el ángel le trajo del cielo y, aunque a todos recibía amorosamente, no daba a ninguno el hábito de monje hasta examinarle y probarle con una larga probación por espacio de 3 años. Presentábase, pues, magnífica eflorescencia monástica. Grande, inmensa hubiera llegado a ser la fuerza espiritual de esas tribus penitentes y contemplativas, si hubiesen guardado, junto con el fervor de la vida religiosa, íntegra y pura la doctrina católica. Por desgracia, de estas colonias del desierto salieron, andando los años, muy ardientes y temibles secuaces de las herejías. San Pacomio lo predijo con dolor a sus discípulos después de una visión en que Dios le mostró los sucesos por venir.
Sin embargo, de todo eso, hizo el santo cuanto pudo para alejar de sus hijos tan fatales daños. Prohibióles tener trato con los herejes, particularmente con los arrianos, los melesianos y los dirigentes. Estos últimos, más que nadie, le causaban instintivo horror, si es verdad que Orígenes no escribió ningún error, sobre lo cual hay diversidad de pareceres, no deja de ser cierto que los herejes, escudándose en la fama del sabio autor, introdujeron muchas falsedades en sus escritos. Pero por entonces, en aquella soledad de la Tebaida, donde los hombres no veían sino la inmensidad del desierto, crecía, poco a poco y sin ruido, un pueblo en medio del cual hallaría el Señor intrépidos defensores de la verdadera fe. Jonás el Viejo, la higuera seca. Además de los hechos referidos que se relacionan con la historia del mismo San Pacomio, el monasterio de Tavena fue testigo de escenas muy edificantes ocurridas en la vida de otros solitarios. Había en Tavena, dice el hagiógrafo, un santo anciano llamado Jonás, cuya vida fue maravillosa por extremo. Llevaba en el monasterio 85 años, y por espacio de todo ese tiempo solo le ejerció el oficio de hortelano, cultivaba las flores y árboles frutales, sin probar nunca fruta alguna, sustentábase únicamente de raíces de hierbas silvestres a las que echaba un poco de vinagre. Era su vestido una sencilla túnica de piel de oveja, que él mismo se había fabricado. Los monjes añadían que Jonás nunca estuvo enfermo, y que nunca había dormido a gusto, puesto el sol, se recogía en su celdilla y allí entretejía cestos, hasta que la campana le llamaba a la oración de la noche. Cuando, siendo ya de 100 años, le llegó la hora de la muerte, se durmió apaciblemente en el Señor, estando sentado en su silla de trabajo y teniendo en las manos una cesta de junco que no tuvo tiempo de acabar. Todos los monjes, al saber que había muerto, vinieron a enterrarle, pero les fue imposible doblar los miembros del santo anciano, por haberse quedado entumecidos con los muchos años y estar rígidos como palos. Maravillados con este prodigio, ahondaron y ensancharon algo más la sepultura y enterraron el cuerpo del solitario en la misma postura en que murió. Fue tal la veneración y respeto que todos le tenían por sus grandes virtudes, que aun el mismo San Pacomio no se atrevía a mandarle. Cierto día, prosigue el hagiógrafo, volviendo el bienaventurado padre de visitar uno de los muchos monasterios edificados junto al de Tavena, cruzó por la huerta de Jonás, y vino a pasar por debajo de una frondosa higuera, cuyos sabrosos frutos eran muy a menudo causa de tentación para los novicios. Por cierto que ese día, Pacomio sorprendió a algunos de sus jóvenes discípulos que habían tenido la debilidad de caer en la tentación y estaban saboreando aquellos higos tan ricos. Acercóse al árbol para reprenderlos y advirtió en la cima a un diablillo sentado en un trono cuyas gradas eran frutas de distintos colores y clases. Era el demonio de la gula que suele tentarnos a todos y más a los niños. Pacomio llamó a Jonás y le dijo: «Mira, corta luego esta higuera, porque es la vergüenza del monasterio». El santo viejo había siempre obedecido puntual y prontamente los mandatos del superior, con todo, esta vez no se sintió con ánimo para echar abajo un árbol que él mismo había plantado y regado tantas veces con el sudor de su rostro, y así, respondió a San Pacomio: «No hagáis eso, padre mío, esta higuera sola rinde lo bastante para sustentar a todos los monjes». Por no hacer pasar un mal rato al viejecito, no insistió más el santo, pero al siguiente día Jonás vio que la higuera se había secado hasta las raíces. San Pacomio y sus discípulos. El más famoso y amado discípulo de San Pacomio fue el abad Teodoro, llamado el Santificado, el cual, siendo de edad de 15 años, abandonó riquezas y familia, sin que fueran parte para hacerle malograr tan santo propósito las caricias y lágrimas de su madre. En aquella temprana edad daba ya muestras de consumada prudencia y sabiduría, por lo que San Pacomio le apreciaba en extremo y le tenía como su vicario cerca de los demás monjes y de los muchos extranjeros que acudían a Tavena, atraídos por la fama de santidad del preclaro fundador. Cada tarde se juntaban los monjes para oír las exhortaciones del santo abad Pacomio. «Velemos y oremos», les dijo un día, «porque el maligno espíritu, como león rugiente, da vueltas alrededor de cada uno de nosotros, en busca de alguna presa que pueda devorar. Guárdenos siempre el nombre de Jesús, y sea Él solo nuestro escudo, con eso serán desbaratados y dispersos nuestros enemigos como polvo que zarandea y esparce el viento». Inspirado en aquella hora por el Espíritu Santo, llamó a Teodoro y le dijo: «Vete a la celda que está enfrente de la tuya, por si en ella encuentras todavía a un monje que está a punto de perder su alma, pues en lugar de armarse con la oración, mientras el enemigo ronda a su lado, descuida su defensa». Obedeció al punto Teodoro, pero ya era tarde, porque aquel monje había sucumbido a la tentación y abandonado el monasterio.
Los monjes encargados de la panadería estaban un día charlando en tiempo de silencio. Súpolo el santo abad por divina revelación, y al punto envió a Teodoro a que los amonestase por aquella falta. No vayan a creer los monjes, añadió, que sea cosa de poco peligro el faltar a la regla en puntos que al parecer carecen de importancia. También es para maravillar cuán humildemente y de buen grado recibía las amonestaciones de sus mismos novicios. Cierto día que Pacomio hacía esteras, vino a verle un monje novicio y, advirtiendo que su santo maestro no trenzaba las hojas como solían los demás monjes, díjole muy ingenuamente: «Padre, no las hacéis bien, el abad Teodoro no las quiere así». «Bueno, hijo», le respondió Pacomio con mansedumbre, «enséñame tú mismo a hacerlas». El novicio se lo enseñó, y el santo, de allí en adelante, las hizo de aquella manera. Otra vez, un monje hizo 2 esteras en un día, no teniendo obligación de hacer más que una, y las sacó fuera de su celda para que Pacomio las pudiese ver. Vino a pasar por allí el santo al atardecer, como solía, y vio las 2 esteras, pero entendiendo que el monje había hecho aquello por vanidad, dijo Pacomio a los que le acompañaban: «¿No veis que este pobre hombre ha estado trabajando todo el día para el demonio?». Llamóle, reprendióle gravemente en presencia de todos, y le mandó que les pidiese perdón, de rodillas y teniendo en cada mano una de las 2 esteras. Además le encerró 5 meses en una celda, y le obligó a hacer 2 esteras cada día, no dándole de comer en todo aquel tiempo sino pan y sal. En otra ocasión, volvía a Tavena después de prolongada ausencia. Salieron a recibirle todos los monjes, y un novicio más atrevido, dijo al santo: «A la verdad, padre, desde que salisteis de aquí no hemos probado verduras cocidas». «No te quejes, hijo», repuso Pacomio con mansedumbre, «ya lo arreglaremos». Llegado al monasterio, fuese a la cocina y halló al cocinero haciendo cestos y esteras. «Oiga, hermano», le dijo el santo, «¿desde cuándo no da a los novicios verduras cocidas?». «Desde hace cerca de 2 meses», respondió el cocinero. «Juzgué que no convenía gastar inútilmente las hortalizas de la huerta, al ver que, fuera de los novicios, nadie las probaba. Por eso no encendí fuego en la cocina, para no estar ocioso, hago cestos y esteras como los demás». Sintió mucho San Pacomio la desobediencia del cocinero. Mandóle que trajese todos los cestos y esteras que había hecho, y los echó al fuego, diciendo: «Pues habéis menospreciado la obediencia para ahorrar un poco de aceite, vuestro trabajo merece trato semejante». No consentía que ningún súbdito suyo examinase curisamente lo que mandaba, porque no era aquel su oficio, sino obedecer pronta y perfectamente, esto es, con entera sumisión de la voluntad. Otras maravillas. El premio. La vida de San Pacomio fue una cadena de milagros. Aquí traeremos algunos. Vino un hombre a rogarle que sanase a una hija suya. «Apiadaos de mí», le dijo, «solo tengo una hija y los demonios la atormentan cruelmente». Excusóse el santo, diciéndole que no solía hablar con mujeres, pero díjole que le presentase un vestido de su hija. Hízolo así el atribulado padre y, en viéndolo, dijo Pacomio: «Este vestido no es de vuestra hija». Afirmó el padre que sí era y el santo le dijo: «Bien sé que ella lo lleva, pero no le pertenece. Porque ese vestido es el que usan las vírgenes y vuestra hija no guarda la castidad». Prometió enmienda la mujer, y Pacomio le envió un poco de aceite bendito con el que sanó. Diole el obispo Serapión un lugar cómodo donde edificase una iglesia para los pastores de los alrededores de Tavena. Algunos herejes vinieron de noche y derribaron lo que se había ya edificado. Tuvo paciencia Pacomio y exhortó a sus monjes que la tuviesen, pero el Señor envió fuego del cielo y quemó a los herejes. Vino de Roma cierto monje que deseaba sobremanera manifestar su conciencia a San Pacomio y confesarse con él. Pero el santo no sabía sino el idioma de su tierra, que era el egipcio. Habló con Dios y le dijo: «Señor, si yo por falta de saber lenguas no puedo ayudar a los que vienen de lejanas tierras, ¿para qué me los enviáis? Si queréis que les sirva, dadme lo que he menester para cumplir vuestra voluntad». Al poco rato vio caer del cielo a su mano un papel escrito a manera de carta. Leyólo Pacomio, y luego comenzó a hablar en griego y latín con tanta elegancia y copia de palabras, que parecía que hacía ventaja a todos los letrados del mundo. Dice el agiógrafo que el Señor dio al santo fundador dominio sobre los animales fieros y serpientes venenosas. Cuando quería pasar el río Nilo para visitar los monasterios, los mismos cocodrilos le servían y le traspasaban a la otra parte.
Llegó, finalmente, para San Pacomio la hora de recibir el galardón de sus muchos trabajos y virtudes. El año de 348, la peste hizo estragos en el monasterio. Murieron más de un centenar de monjes y el mismo santo cayó enfermo. Juntó a los religiosos y les dijo: «Amados hijos, voy a entrar ya en la mansión de los bienaventurados, pues veo cerca de mí a mi santo ángel que me llama. Guardad mis preceptos y exhortaciones, y aborreced a los herejes cualesquiera que sean. Petronio, vuestro hermano, es varón muy prudente, virtuoso y santo, sea él mi sucesor y padre vuestro desde este instante». Hizo la señal de la cruz y, a los 14 días de mayo, expiró en brazos de sus discípulos, que eran 1400 en aquel monasterio.